Vamos a comenzar hablando con la columna de economía y como lo hicimos la semana pasada, continuando con el tema del dólar, porque nos quedó un montón para hablar. En este caso con Rubén Baudanotto, a quien le damos un fuerte aplauso y lo recibimos. Bueno, gracias. Baudanotto es. Baudanotto, Otra vez lo dije sí, mal. Otra vez le cagaste. Bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar hablando porque como Dale. tenemos poco tiempo y tenemos muchas ganas de... nos quedamos cortos con este tema. Primero que nada, duda que traía yo de mi casa, que le hablaba con algunas personas acá afuera del aire. Vemos los canales de televisión, nos marcan el riesgo país, y no entendemos por qué ese número. Hablando? Claro, 500.000, ¿qué significa? ¿Cómo lo leemos? ¿Qué significa eso? ¿Tiene que ver con el dólar también? Tiene una relación, pero concretamente lo que mide el riesgo país es cuánto de más tenés que pagar vos de interés para endeudarte respecto de un parámetro que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Uh-huh. Y trato de decirlo de otra forma. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuando Estados Unidos se endeuda, ¿sí?, pagan un determinado interés, el 2%, sí, el 3%, supongamos. El riesgo de país es cuánto te cobran a vos como país, Argentina, para endeudarte. Si nosotros pagamos el 7%, el riesgo país es 5%. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué medido en términos de lo que significa? 500 puntos básicos. Siempre lo que te dicen 500 puntos básicos es un 5% por encima de la tasa que paga Estados Unidos. Siempre con ellos. Claro, siempre el patrón de referencia es la tasa de interés que paga los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Sobre eso vos te cobran en función de lo que perciben los prestamistas, de cuán riesgoso es prestarte a vos, te cobran más interés, ¿sí? Prestarle a Suiza es muy poco riesgoso, prestarle a Argentina es muy riesgoso. Entonces, a Suiza no le cobran, Suiza no tiene riesgo país, prestarle a Argentina es riesgoso, te cobran 5, 7, cuando te dicen 1000 puntos, llegó a 1000 puntos el riesgo país. Yo por ahí siempre pensaba, hablamos del riesgo país, y paralelamente el país está en riesgo en un montón de otras cosas, claro. Pero el riesgo país, cuando te dicen 10%, 1000 puntos de riesgo país, es que estamos pagando 10% más de lo que pagan los bonos de Estados Unidos. Si los bonos de Estados Unidos pagan un 3%, nosotros estamos pagando un 13% de interés por la deuda que emitimos, o sea, que contraemos para financiar. Bien. Y esto generalmente se aplica al Estado, pero cuando... Digamos, el Estado se va a endeudar, tiene que pagar el 13%. Cuando una empresa argentina se va a endeudar, casi que le aplican la misma ley. Claro. Tiene que ser una empresa muy solvente, claro. O sea, muy diferenciada en cuanto a sus balances, a su fortaleza económica, para que tenga que pagar un poco menos. Muy bien, muy bien. ¿Se entendió? Sí. ¿Me expliqué más o menos? Primera duda, bueno, a ver. A todo esto, ¿Estados Unidos tiene deuda? Estados Unidos tiene deuda. Estados Unidos tiene una deuda que hay un porcentaje, una medida que se usa para cuantificar la deuda, que es la relación de la deuda con el PBI. Uh-huh. El PBI es todo lo que produce un país en un periodo de tiempo. Es una medida que nos ayuda a decir, bueno, qué magnitud tiene la economía de un país. Bien. Y para medir la deuda, porque si yo te digo, Estados Unidos tiene una deuda de 150.000 billones de dólares, vos decís, ajá, ¿y? Claro. O sea, entonces, ¿qué se hace? Se relaciona la deuda con el PBI. Entonces, Argentina hoy tiene una deuda equivalente al 82% de su PBI. Claro. ¿Sí? Estados Unidos tiene una deuda equivalente al 106% de su PBI. Ajá. Japón tiene una deuda equivalente al 228% claro. de su PBI. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si vos te endeudas en dólares, a ver, Estados Unidos se endeuda en dólares, que lo emite él. Claro. El día que tenga que pagar, emite sus dólares. Gran parte de la deuda de Japón es interna, o sea, se deben en yenes a ellos mismos. Entonces, no es como nosotros que la deuda la tenemos gran parte nominada en monedas extranjeras, que para pagarla tenemos que conseguir esos dólares para salir a pagarla. Más con el crecimiento que ha tenido la deuda en estos cuatro años, que ha saltado de aproximadamente 50.000 millones a cerca de 220.000 millones, y del 48 o del 40% del PBI saltó al 82-88% en estos 3 años y medio de gestión de este gobierno. Tremendo. Bien. Peligroso, digamos, en principio. Y después vamos a hablar más adelante cómo lo frenamos. Pero bueno, algunos machetes que tengo acá de títulos de los medios, de los diarios. Por ejemplo, dice...
Uno de los factores más relevantes radica en las dificultades para generar dólares, ¿no? Hablando siempre de dólares. Uno de los factores más relevantes radica en las dificultades de la economía para generar dólares genuinos y su dependencia por el financiamiento externo, el endeudamiento, para cubrirlo. En ese escenario, cualquier movimiento que implique salida de capitales o encarecimiento del financiamiento golpea el mercado cambiario local. O sea, para mí es un trabalengua chino. Es trabalengua chino. Bueno, hay... a ver, vamos a empezar por lo siguiente. Nosotros, se dice que necesitamos dólares. ¿Para qué podemos necesitar dólares? Ahora, a esta altura, para ligarlo con lo de recién, para empezar a pagar la deuda, a partir del 2020 empiezan los vencimientos más crudos de todo este endeudamiento que se contrajo. Vamos a necesitar dólares. Bien. ¿A través de qué los generamos? Y los dólares los generamos a través de exportaciones que sean mayores que las importaciones, lo que se llama la balanza comercial, o sea, que quienes exportan logren traer dólares al país, y también, digamos, o por medio de endeudamiento, ¿sí? Te endeudas y traes dólares. Pero acá hay un tema que discutimos con algunos amigos de la profesión, y de hecho que aquí también hay visiones diferentes. Yo encuentro una gran contradicción en el sentido de que se dice que nosotros no tenemos ahorro interno, Argentina no genera ahorro interno, entonces para poder invertir, ¿sí? Y para poder financiar déficit público tenemos que pedir afuera. Sí. Pero, a ver, por otro lado se habla de que Argentina tiene 1 o 2 PBI, argentinos tienen 1 o 2 PBI depositados afuera. ¿Sí? Que hay aproximadamente 2 productos brutos argentinos afuera del país, de agentes económicos argentinos. Y eso es ahorro interno. O sea, paradoja, los argentinos, los que pueden... Los grandes empresarios. Grandes empresarios, las grandes riquezas argentinas, se lleva afuera. Y por otro lado salimos a pedir plata. O sea, los argentinos no nos prestamos a los argentinos, no le prestamos al Estado, preferimos comprar moneda extranjera, meterla abajo del colchón, los que no podemos llevarla porque no tenemos capacidad, digamos, de abrir cuentas afuera, y los que no, se la llevan afuera. ¿Sí? Y por otro lado tenemos que salir a pedir dólares. Entonces, y a ver qué digo, ¿para qué necesitamos dólares? Para financiarnos, digamos, para invertir la inversión extranjera directa y para financiar al Estado. Bueno, esa plata se genera acá. Lo que pasa es que se lleva afuera y tenemos que salir a pedirla. Es una gran contradicción, ¿sí? Es decir, podríamos hablar de fuga. Pero se podría generar algo como para... Mira, en esto discutimos... No confían en el mismo país. Claro, los agentes económicos no confiamos. Y acá están las diferentes visiones. Te dicen, bueno, mira, pero para que la gente traiga la plata vos le tenés que permitir que se la lleve. Sea argentino o quien sea, vos tenés que, para que venga una inversión, permitirse que se la lleve. Pero bueno, a ver, hablemos de los agentes argentinos, del empresariado argentino. Sentémonos a una mesa a ver qué necesitas para dejarla acá y no llevártela. Y en esto entra de nuevo el tema de, llámese corralito, llámese restricción para sacar plata y demás. Bueno, desde un momento que somos un país que necesita dólares, por otro lado, desde el 2010 hasta el 2016 había un déficit, hasta que pegó el salto el dólar, el déficit por turismo, ¿sí? De los argentinos al exterior, o sea, la diferencia de lo que gastábamos en turismo los argentinos afuera y lo que ingresaba al país de turismo eran 10.000 millones de dólares. Con unas reservas de 30.000, 40.000 millones de dólares. Entonces uno dice, che, está bien que los argentinos el 5% de los argentinos que son los que turistean afuera, más uno que alguna vez puede irse por ahí. Pero el 5% de los argentinos son los que salen, viajan y demás. 10.000 millones de dólares por año de déficit de turismo. A ver, ¿se puede de alguna forma limitar eso? Y no, en nombre de la libertad no podemos, pero en nombre de que estamos pidiendo plata afuera para financiar inversiones acá o para financiar el déficit estatal, pedimos plata afuera, pero por otro lado nos permitimos 10.000 millones de dólares por año de déficit de turismo. Ahora, a ver, esto dije hasta el 2016, porque después que el dólar se fue, bajó mucho, ¿sí? No es que nadie viaja más afuera, pero disminuyó mucho ese déficit. Pero, a ver, estos son los planteos que muchas veces discutimos y que entran en las diferentes visiones. En nombre de la libertad no podemos tocar nada, hay que permitir que la gente se lleve el dinero, saque las inversiones, pero estamos permitiendo eso y por otro lado
con una necesidad grande de dólares. Ahí, entonces, en esta teoría no sería tan incoherente lo que pasaba en un momento de que no se podía sacar más de cierto monto de dólares, por ejemplo. Exactamente, porque tiene que ver también con lo que hablábamos la vez pasada, el miércoles pasado, de la restricción externa. Claro. Digamos, el dólar en Argentina es por decirlo de alguna manera, un bien escaso. ¿Sí? Cuanto más escaso, se supone que el precio se va a ir más alto. Pero el dólar es necesario para financiar importaciones, como decíamos, para las inversiones que hacen falta realizar, ¿sí? Para que la economía se dinamice. Y por otro lado, si vos lo necesitas y por otro lado estás permitiendo que se vaya, ¿sí? Es como que estás en una contradicción. Y acá entran los discursos y las justificaciones y el tratamiento que los medios le dan a cada cosa. Porque si vos pones una restricción para los viajes o demás, y sos desde totalitario. Sí. ¿Pero eso frenaba un poco esta rueda? Un poco la frenaba. Un poco. Igual yo no conozco mucha gente que no haya podido comprar dólares a partir del 2012 y que no haya podido viajar cuando quería. Tampoco. ¿Sí? Es también... pero ahí era para las grandes empresas que se llevaban muchos dólares. Exactamente. A ver, desde algún punto de vista se le pone el nombre de fuga, desde otro punto de vista de libertad para el movimiento de capitales. Pero no vamos a decir el nombre, pero en agosto del año pasado, antes de la suba del dólar de los 30 a los 38 y ese gran salto que dio, hubo un banco que en la semana anterior compró 1.280 millones de dólares y se lo llevó. Está bien. Llamale fuga, llamale lo que sea. ¿Eso está bien permitirlo? Yo creo que vale la pena por lo menos planteárselo. Yo tengo mi respuesta, pero no importa mi respuesta. ¿Está bien permitir esas cosas en nombre de la libertad al movimiento de capitales? Porque después tenemos que salir a pedir apoyo como el que nos dieron de 50.000 millones de dólares y salimos a festejar que somos el país al que el Fondo Monetario más le prestó. Claro. Y eso es para festejarlo, ¿no? Cuando estamos permitiendo que por otro lado se les lleve, y quejándonos cuando no nos permiten comprar $1.000 para irnos a alguna playa. Digo, Bueno, el tema da para mucho más. Vamos a seguir en algún momento. La semana que viene seguramente estemos con otro tema, pero vamos a volver a tocar esto seguramente. La verdad te agradecemos. Y bueno, hasta el miércoles. Entonces. Muy claro, Rubén. Bárbaro, gracias. Bien, pasaba Rubén Baudañoto, otra vez lo dije mal, aquí por Hola, ¿qué tal? Hablando de esta columna de economía. Vamos a seguir como todos los miércoles, el miércoles que viene.